Bueno, la cultura tolteca y mexica es el tema que vamos a ver hoy de nuestro cuaderno de historia correspondiente al tema 8. Bueno, la cultura tolteca surgió en lo que es Tula. Su fusión de culturas, aquí se fusionó, se juntaron tres culturas, la cual es la chichimeca, los teotihuacanos y hay otros que no hemos visto, pero eran los nonoalcas. A ellos les gustaba o fueron los primeros en trabajar la metalurgia. ¿A qué se refiere a esto? Fueron la primer cultura que comenzó a trabajar con el metal en lugar de artesanías. El templo principal a lo que ellos crearon era el Tehuatzicapaltacutli, que es la estrella de la mañana. Esos nombres recordamos que están un poquito complicados de pronunciar. Bueno, y eran custodiados por atlantes o guerreros. Ahorita en tu material recortable tienes ahí unos monumentos que los vamos a utilizar. Y su arquitectura, pues la más llamativa o la que más sobresalió fue un altar que hicieron de cráneos, que era el Zompantli o la pirámide B. En cuanto al arte, era un xacmol, que es una especie de monumento de un hombre acostado que tiene sobre el vientre un plato. Este monumento lo utilizaban para sus sacrificios, ya sea que ahí le ponían el corazón de la persona que habían sacrificado o alguna ofrenda. También hacían lápidas y pues el relieve de jaguares, que es lo que mucho los marca o los define. Y la deidad principal pues era Quetzalcóatl. Anotamos este mapa conceptual por favor en nuestro cuaderno, corazones. Como comentábamos, los toltecas hicieron unas esculturas muy llamativas. De las más llamativas que hicieron, podemos rescatar estas dos, que es el xacmol, donde la función que tenía esta escultura era la de sacrificios o de un altar, como ya te había comentado, en donde se colocaban los corazones humanos y otros objetos como prenda dedicada a los dioses. Y las columnas de piedra tallada. Estos eran unos monumentos que representaban a los guerreros de aquella época. Estos guerreros estaban armados, algunos tenían sus escudos. Un escudo que los caracterizaba mucho era un escudo en forma de mariposa. Y la función que ellos tenían era el sostener los techos o ser soportes para algunos murales o algunas arquitecturas que los toltecas realizaron. En tu material recortable puedes encontrar estas dos figuritas, ¿ok? Anotas el concepto, pegas la figurita o la imagen y anotas el nombre de la escultura y cuál era la función que tenía dicha escultura. Bueno, esta cultura es una cultura que también surgió con la cultura tolteca, pero esto no lo vamos a anotar en nuestro cuaderno, ¿ok? Bueno, es solo para conocer un poco de esta cultura. Esta cultura surgió en lo que es Querétaro, de Querétaro a Saltillo, Guadalajara y San Luis Potosí, ¿ok? Abarcó todo ese espacio. Su capital es Tanayuca. Los pueblos más sobresalientes pues fue el pueblo Caxcanes, el Huachichiles, el Guamares, el Pames, el Texcuexes y los Zacatecos. Bueno, esta cultura se dividió en dos periodos prehispánicos. El primero fue Venadito, que fue de 1000 a 200 antes de Cristo, y el segundo fue Huerta, que fue de 2000 a 1200 después de Cristo. Esta cultura es muy, muy antigua. Ellos, la única deidad que tenían o en lo único que adoraban era el sol y la luna. Y la religión la llevaban a cabo en centros religiosos que eran por sacerdotes, brujos o hechiceros. Esas eran las características de la cultura chichimeca,
pero no la vamos a anotar. Bueno, pasamos ahora sí a la cultura que realmente nos interesa o que es parte de nuestras raíces. Bueno, esto sí lo vamos a anotar. La civilización azteca la dividimos aquí en este mapa conceptual en 3 etapas. Antes de los aztecas, cuando ya eran los aztecas y después cuando llegaron los españoles. Antes de los aztecas predominaban o traen ciertas ideologías o agarraron ciertos costumbres de lo que fueron los toltecas y los chichimecas. Los toltecas llegaron al Valle de México en el siglo X después de Cristo y fundaron lo que fue la ciudad de Tula. Y los chichimecas derrotaron a los toltecas en el año 1300, donde construyen grandes pirámides. Después, ya cuando estas dos culturas fueron derrotadas por los aztecas, recordamos que eran grandes guerreros, los aztecas construyeron la ciudad capital en Tenochtitlan en el año 1325, cuando, no sé si recuerdan la historia que les conté del águila posada sobre un nopal y que ahí se creó la cultura mexica. Bueno, después de ciertos años, también la cultura azteca fue lo mismo. En cuanto a la llegada de los españoles, aquí ya eran gobernados por Moctezuma en el año 1503 después de Cristo, si así lo queremos ver, y su jerarquía, ¿te puedes cerrar la puerta? Era, la base eran siervos y esclavos. En la parte del medio eran campesinos y artesanos, después eran comerciantes, nobleza, el Consejo Supremo, que eran los más acercados al rey, y por último el rey. En este caso, pues era Moctezuma. En tu material recortable, igual las culturas, lo que queda, la tolteca, la azteca o mexica. En la azteca o mexica, corazones, vamos a hacer una televisión, ¿ok? La vas a colorear, le vas a cortar lo que es esta partecita del centro y vas a ir armando la historia de los aztecas. Para esta tienes dos hojitas. Y en la de los aztecas vas a recortar, vas a colorear la tele por la parte de fuera. Le vas a hacer una cortadita en este ladito y otra cortadita por este extremo. Ya que hiciste eso, vas a pegar y colorear la historia y la vas a pasar por las dos partecitas que cortaste de los extremos, como si fuera una televisión que tú la vas girando y te va contando la historia de los aztecas. Y esa sería la actividad que vamos a hacer hasta el día de hoy. Continuamos el día lunes.